para Federico Santander, el remate violentísimo, balón que impacta en el travesaño, pica, sale de vuelta, los de Racing protestan en línea que corre para el medio, Federico que festeja toda la afición aurinegra, gran jugada de Santander, él la ganó, él la cuerpeó, después él definió, el gol para Guaraní lo hace Federico Santander, Guaraní 1, qué clase para la definición, qué gran jugada de Santander, pasa a ganar Guaraní por 1-0. La Deportiva. Qué efectivo lo de Santander. Acaba de ingresar, es la primera pelota que toca. Un error en la zona del medio campo del equipo de Racing que es aprovechado por este goleador nato que tiene el fútbol paraguayo y que tiene Guaraní. Es aprovechado porque rápidamente se desplaza con la pelota hasta la zona del área y de ahí remata con pierna derecha para vencer al portero Saja, este portero de experiencia, pero nada puede hacer este golero frente a otro que tiene mucha experiencia, sobre todo marcando goles, como es Santander. El lateral, punta zurda que corresponde a Guaraní. Vamos, Guaraní que venga el segundo. Allí vino el toque para De la Cruz. Está controlando la pelota nuevamente el equipo aurinegro. Qué buena pelota metida para Aranda. Aranda metió el centro. Muy corto el envío. Está recuperando Palau. Palau tocándola ahora por izquierda nuevamente. Avanza Guaraní. Atención, por allá venía la carga para el equipo aurinegro. Está Julián. Palau. Palau le pegó. ¡Golazo! ¡Gol! Una carga que no tenía trascendencia, sin embargo la fueron peleando allí entre Aranda, Julián, y cuando para trasladarla un poquitito más la tenía el jugador aurinegro, aparece por allí metiendo un zapatazo violentísimo de derecha, sorprendente, Palau al techo del arco en el medio mismo, tras el toque entre Mendoza, Julián, Palau hasta me parece que de punta cara ya le pega, es el segundo, es para que se rompan las gargantas aurinegras en todo el país. El uruguayo Palau en lo que sabe de media distancia. El segundo para Guaraní, que toca las puertas de la clasificación. Guaraní 2, Racing 0. Qué golazo, qué tremendo golazo de Marcelo Palau. Esa pelota que recibe después de una gran acción de Julián Benítez, que gana por fuerza, a pesar de ser chiquitito, a un defensor del equipo de Racing. Cede el balón para Palau y justo cuando este mismo defensor que le estaba marcando a Julián llega hasta él, antes de que eso pase, antes de que se la punteen, Palau le pega una pelota pero impresionante, realmente fuertísimo el disparo de Marcelo Palau, y tiene también la suerte de encontrar descolocado al portero Saja, que evidentemente quedó de contrapierna ante este gran remate de Marcelo Palau, pero obviamente todos los aplausos y de pie van para este gran jugador del equipo de Guaraní. ¿A los cuántos, Genaro? A los 36 minutos del segundo tiempo, Salvador.